Hola y bienvenidos a Irenka Decora. Hoy os traigo este layout que he realizado sin utilizar las tijeras. Aquí me veis recortando el papel, entonces dejo la mano derecha sobre el papel y recorto con la izquierda, entonces sale este efecto de papel roto, y sin embargo en la otra dejo la mano izquierda pegada en el papel y recorto con la derecha, con lo cual no se ve el roto blanco, se nota un poquito desgastado, se nota un poquito utilizado el borde, pero no se ve el papel blanco, el recorte del papel blanco, ¿vale? En este layout la verdad que le he querido hacer bastante sencillo, puesto que no quería utilizar las tijeras y no quería complicarme mucho. La verdad es que he cogido colores que van muy bien, son todos de la misma colección, entonces combinan muy bien entre sí, cosa que facilita mucho la tarea. Y luego, por otro lado, pues me he organizado de tal manera para poder tener una composición que sea bonita y que se aprecie por todos los lados, ¿vale? Si es verdad que habéis visto en las fotos que salen los posit encima de las caras, pero es por respeto, por guardar la intimidad de las personas que aparecen en las fotos, puesto que no querían salir en mis vídeos. Entonces, a mí sí me gusta enseñaros mis trabajos, pero respeto siempre la intimidad de las personas si así me lo piden. Entonces, de aquí, para pegarlo, veréis que lo he separado simplemente a mano derecha, como si fuera a abrir un libro. He puesto el pegamento y he cerrado como si fueran las tapas, ¿vale? Para no llevarlo a otra posición, poner el pegamento y luego decir, ay, que era un poquitín más para arriba, ahora cómo lo hago, rectifico. Para no tener problemas, plantar primero el papel o los papeles y tener unas marcas o unas guías que os permitan luego pegarlo en el lugar en el que vosotros habéis elegido inicialmente. Os evitará el hecho de estar despegando y pegando o luego tener que estar rectificando detrás del trabajo. La verdad que viene bien, como ya os digo en otros vídeos, anticiparse un poquito para evitar posibles fallos y así que salgan mejor los trabajos, si se puede decir así, ¿vale? Para evitar posibles fallos en cualquier caso. Entonces, las fotos, nada, simplemente les echo también pegamento de cola blanca por todo el detrás donde las quiero colocar. Nada, pues simplemente aprieto bien. La verdad que también podéis utilizar esquineras o podéis hacer coger las esquineras estas que son como de triángulo, pegárselas y también quedará muy bien. Y si queréis cambiar de foto en algún momento, pues también lo podéis hacer, cosa que viene muy bien, ¿vale? Entonces hasta aquí no he hecho cortes, pero ahora veréis que voy a hacer un pequeño corte porque tengo que preparar la pasta del yeso o gesso, que no sé muy bien cómo se pronuncia, pero bueno, el yeso que veis aquí, Gesso, ¿vale? Es como una pasta, como, ¿qué os diría? Es como si fuera yeso, es como la primera imprimación que se le dan a los cuadros antes de pintarlos antiguamente. Entonces lo que hace es homogeneizar, es una pasta muy muy fina y viene muy bien pues eso para dar relieves y se adhiere muy bien a cualquier superficie. Diréis, ¿por qué añado polvos de talco? Pues muy fácil, esta pasta es un poquito líquida a mi gusto, entonces para que se quede fija y no se mueva y no haya problemas de que al final con el agua se escurra el dibujo y quede como ese efecto un poco feo de no lo hemos hecho bien, pues le echo un poco de polvos de talco para espesarlo. Y luego una gotita, ya habéis visto que no he echado nada más de pintura, una gotita de color azul marino. Cojo el stencil o la plantilla que quiero usar, en este caso pues con forma de gotas, pues no sé, me ha gustado y me parece que iba bien con el tema. Nada, simplemente pues ir añadiendo hasta cubrir y que no se vea el fondo, y ese será el punto en el que esté bien puesto el gesso. Es importante no mover el stencil o la plantilla, porque si lo movéis se os va a quedar al final un poco mal, se os va a mover el dibujo, a no ser que sea ese el efecto que busquéis, pero vamos, yo en principio me gusta que se quede bien definido, así que mi consejo es procurar no moverlo mucho, ¿vale? Y eso sí, rellenar bien todos los huecos, que no queden zonas un poquito más claras o así, y que quede bien cubierto. Este azul, aunque sea un azul marino el que he echado muy poquita cantidad, entonces ya veréis que luego con el resto este azul se me va a quedar más clarito que el otro, porque luego añadiré un poquito más de azul para cambiar un poco de gotas y darle otro toque.
Entonces de aquí, en el primero he utilizado todo el stencil, entonces como veis es un cuadrado lleno de gotas, pero... Y si podéis, os recomiendo que solo uséis una parte del stencil o una parte de la plantilla que tengáis. ¿Por qué? Porque queda mucho más bonito si ponéis gotas enteras que no que si ponéis gotas que se cortan un poquito, como me pasa a mí en la esquina de abajo, tanto abajo como a la derecha, que se cortan algunas gotas, que ahí se ve muy claro. Entonces, de aquí el color azul que he puesto es un azul poco más oscuro y simplemente lo que he hecho ha sido mover el stencil. Consejo también, si podéis, lavar el stencil entre aplicación y aplicación, aunque sea el mismo color. El resultado quedará mucho mejor, ¿vale? Porque siempre se queda un poquito más de impregnación en la parte de abajo, aunque hayamos tenido cuidado. Entonces evitamos también pues manchas a la hora de ponerlo y que no nos guste, lo tengamos que mover, se quedará marcado al final. Aquí me veis poniendo gotitas de nubo de color azul marino. Entonces, para darle el toque a las gotas, simplemente, como veis, he hecho un puntito y he marcado la forma de la gota. He hecho una raya siguiendo la forma de la gota con un poquito de curva. Así que, como veis, aquí lo paso rápido para que veáis que no tiene ningún misterio y que no hace falta tampoco ser unos artistas o unas artistas, como me pasa cuando veo alguno de los dibujos de artistazas, que lo digo así. Yo creo que no es difícil, luego cada uno pues o cada una ya me diréis, pero yo creo que en principio hacer el punto y la raya a la gota no es nada complicado, es un layout que es bastante facilito, la verdad, ¿vale? Entonces yo os animo a todos y a todas a por lo menos a intentarlo, o coger la base y luego desarrollar por otro lado, ponerle otra decoración, en fin, pero creo que es un layout bastante fácil. Aquí me veis pegando mariposas que he hecho con la técnica de origami, que es doblar un papel. Vale, os recomiendo que veáis tutoriales en YouTube, son súper fáciles, se siguen muy bien y dan estos resultados tan bonitos, ¿vale? Y luego simplemente con Glossy Accent lo que he hecho ha sido darle 3 puntitos a cada alita para darle un poquito más de relieve, darle un poco el toque bonito a las mariposas. Aquí me veis que os enseño las flores porque les he puesto un poquitín de purpurina, aunque en el vídeo no lo capta muy bien, pero también para darle otro toquecillo. Y nada, este sería el resultado visto de cerca. Espero que os haya gustado, os motive para hacer vuestras creaciones. Y nada, si es el caso de que os guste, le deis a me gusta. Si no estáis suscritos, os suscribáis.